Erdami medokbelene, aidrepes, siral, ogimno kaireak podrak iriso, alos aireak isaiba sonoji, seipsima irba somzivale, imed, airese, aroa sordosone da airese, onro terronedot nuf moda gezaiba, esor nuedo kelero padakram, adivimed, aerotsehal, asines alaitne solo saroa, se trapsadot nepsistalodak subaibakal, airelab, oyi, oi serbuso darbo kaibaes, o soy siledolanois gidal, otorrorutufmuet, sashtidon zedadravet, sestor perredodagrak, o malgrakoisnelisnu, adivinodat nemirapsgeel, rodesedrosne samleo foi sekoisnelisle, lañuf muomokitnesol, nois besedal, oi siucle, adais munor presabatisesenonne, padrevale, y eso para mí era suficiente. Convivíamos en paralelo sin tocar nunca los extremos, hasta que la línea recta comenzó a curvarse sin aviso. Todo empezó con una tontería. Una tarde de sábado, yo estaba en mi cuarto, un rincón con vistas a un pequeño patio andaluz, lleno de geranios, cambiándome de ropa como quien lo hace 1000 veces sin pensar. La puerta de madera de pino, que siempre chirriaba un poco, no estaba del todo cerrada. Él entró sin llamar, buscando algo del trastero, o eso dijo. Me pilló en sujetador, uno de encaje blanco que me había regalado mi tía Carmen. Nos quedamos los dos congelados, murmuró un lo siento seco y se fue. Pero no fue solo eso. Algo invisible se quedó flotando, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Desde entonces, su forma de mirarme ya no era igual. No fue nada explícito, ni palabras raras, ni gestos torpes, solo esa especie de presencia silenciosa que se vuelve imposible de ignorar. Me convencí a mí misma de que era fruto de mi imaginación, que estaba sacando las cosas de quicio. Pero cada vez que coincidíamos en el pasillo con sus azulejos viejos que olían a humedad, cada vez que su mirada tardaba medio segundo más en irse, yo lo notaba y no sabía qué hacer con eso. Empecé a observarle también, a obsesionarme con todo lo suyo, a estudiar sus movimientos, sus silencios, sus rutinas, como si algo en mí buscara confirmar que no estaba loca. ¿Era él quien había cambiado o era yo la que empezaba a ver algo que siempre estuvo ahí? Una mañana, con mi madre ya en su puesto en la panadería de la esquina, él me ofreció un café con leche. Yo llevaba una camiseta de seda de tirantes, de color aguamarina, algo caída por el hombro, y su mirada se detuvo ahí un segundo más de lo normal. Me ardió el pecho, me sentí idiota. ¿Qué narices estaba haciendo? Él era el compañero de mi madre, un hombre bastante mayo con el pelo salpicado de canas y esas arrugas en el contorno de los ojos que delataban su edad. Y sin embargo, esa tensión me atrapaba. Pensaba una y otra vez en aquel primer momento, en cómo me vio en ropa interior, y empezaba a imaginar cosas que no debía imaginar. Comencé a cuidarme más, a obsesionarme sin motivo. Me maquillaba aunque no fuera a salir, delineando mis ojos con un trazo fino y aplicando un labial rojo cereza. Me quedaba rondando por el salón, donde el sol se colaba por las persianas, a medio bajar cuando sabía que él andaba cerca. No era provocación, era más bien un experimento. ¿Lo siente él también? ¿O solo soy yo? Y cada día, cada cruce de ojos o palabra amable que él soltaba, me removía algo dentro que no sabía. ¿Cómo no? A veces sí me decía que una blusa, una de encaje negro con transparencias en las mangas, me quedaba bien. Pasaba horas analizando el tono. Si me preguntaba por una serie en Netflix, pensaba si era casual o si escondía algo más. Cardi se volvía una excusa para elucubrar, y me sentía mal, muy mal, pero no podía parar. Me gustaba esa especie de juego peligroso, esa sensación de estar al borde de algo que no debía existir. Lo que lo cambió todo fue una tarde, cualquiera de esas que parecen no significar nada. Era entre semana. Mi madre se había ido a hacer recados en el mercado de Triana. Yo estaba en casa sola y Ricardo también. El televisor estaba encendido, con el volumen bajo. Creo que pasaba un documental sobre la Alhambra o una película antigua de Almodóvar. Yo salí del baño envuelta en la toalla de algodón sin pensar, porque en teoría no había nadie más en casa. Pero él había vuelto antes del trabajo
y me lo crucé en el pasillo estrecho. Se quedó mirándome y yo, en lugar de correr a encerrarme, me quedé clavada. Fue medio segundo, no dijo nada, ni una palabra, solo esa mirada que me partió por dentro. Desde ahí, nada volvió a su sitio. Podría haber sido una simple coincidencia, un malentendido, y sin embargo, se convirtió en la chispa que encendió. Esa noche no pasó nada, pero el aire ya no era el mismo. Me fui a dormir con la piel ardiendo y la cabeza llena de preguntas que no me atrevía a formular. Me di cuenta de que algo en mí había despertado y que él lo supiera, o no, lo había notado también. Los días siguientes fueron extraños. No hablábamos más de la cuenta, pero el silencio era espeso. Cada gesto suyo me parecía diferente. Yo también me comportaba distinto. Me colocaba mejor el pelo cuando sabía que iba a cruzarme con él. Me quedaba más tiempo en el sofá, fingiendo ver algo en el móvil, solo para estar cerca. Había el juego, aunque no sabíamos quién había dado el primer paso. No pasó mucho tiempo hasta que una noche, con mi madre fuera en una cena de empresa de la inmobiliaria donde trabajaba, él y yo nos quedamos solos viendo una serie de misterio. Yo tenía una manta de punto grueso sobre las piernas con un estampado de cachira. En un momento dado me acerqué más, como sin querer, dejando que la manta se deslizara un poco. Él no se movió ni dijo una palabra, pero su brazo acabó rozando el mío, y esa proximidad era como una corriente eléctrica que me dejaba sin aire. Al terminar el capítulo, no dijo buenas noches ni se levantó, solo me miró. ¿Tú también lo notas?, me preguntó como si no pudiera callárselo más. Yo, no contest. Me limité a quedarme quieta, atrapada entre el miedo y la adrenalina. No hubo beso, solo ese momento suspendido en el que ya nada era inocente. Me fui a dormir con la mente ardiendo. Él no vino a mi cuarto esa vez. No, pasaron unos días sin hablarlo, fingíamos, pero en los gestos pequeños se colaba todo en un rose fugaz. Al pasar la sal, una mirada que duraba demasiado al servir el agua, una frase que escondía algo más en el desayuno. Mi madre seguía como siempre, sin sospechar nada, inmersa en sus problemas de trabajo y en los chismorreos del barrio, y yo cada vez más confundida. ¿Estaba sintiendo algo real? ¿O simplemente me había enganchado al vértigo de lo prohibido? Una noche, cerca de las 2 de la mañana, me levanté a beber agua. Estaba él en la cocina, la luz tenue iluminando su silueta con una copa de vino tinto en la mano. No me di yo nada. Me ofreció un poco y yo asentí. Bebimos en silencio. El tint del hielo era el único sonido. De pronto soltó. ¿Crees que somos unos cobardes? No supe qué decir, pero cuando se acercó, cuando su mano tocó la mía sobre la encimera fría, no la aparté. Fue como si todo lo contenido durante semanas explotara en un solo gesto. Hacia él sin violencia, sin prisas, me abrazó, solo eso, y aún así me temblaron las piernas. No pasó nada más, pero yo me fui a dormir sabiendo que el límite ya estaba cruzado. Y después, claro, sí pasó. No recuerdo ni cómo empezó. Una noche, como cualquier otra, después de que mi madre se acostara temprano, con dolor de cabeza. Él vino a mi cuarto, tocó con suavidad la puerta de madera. Abrí. No dijo nada. Se sentó a mi lado en la cama que crujía ligeramente con su peso. Yo también me senté. Durante unos segundos solo nos miramos, la luna llena asomándose por la ventana y creando sombras danzarinas en la pared. Luego, él susurró, no quiero hacerte daño. Le creí, pero lo dejamos pasar igual. No fue rápido, no fue bonito, fue real, torpe, cargado de ansiedad y deseo. Cuando terminó, se fue sin mirar atrás, cerró la puerta sin hacer ruido, como si así pudiera borrar lo que habíamos hecho. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente quería más y más, pero él se había ido a trabajar. Mi madre me saludó como si todo fuera normal, con su voz alegre de siempre. Yo la miraba y sentía que me partían en dos. Durante días, ni él ni yo dijimos una palabra sobre lo ocurrido, pero la tensión entre nosotros se volvió casi insoportable. Una tarde, mientras ponía la mesa, me dejó una nota bajo el plato. No sé si puedo seguir fingiendo. La escondí como si ardiera en el bolsillo de mi pantalón vaquero. Esa noche,
Bajé al jardín. El aire fresco de la noche sevillana acariciaba mi piel. Lo encontré allí sentado en el banco de piedra, como si supiera que iría. Me abrazó fuerte, un abrazo que parecía una disculpa y una súplica al mismo tiempo. No nos besamos, no hicimos nada más, solo nos quedamos así, temblando. Desde entonces no volvió a pasar, pero el recuerdo estaba en cada gesto, en cada silencio, compartido o evitado. Él se mostraba distante, casi frío, como si nada hubiera ocurrido. Y mi madre, completamente ajena, seguía cocinando para ella, hablando del trabajo, preguntándome si quería ver una peli juntas. Yo sonreía, asentía, disimulaba, y por dentro me estaba cayendo a trozos. Lo peor no era el recuerdo en sí, sino lo que despertaba en mí, esa necesidad de sentirme mirada, tocada, deseada, porque aunque me doliera reconocerlo, durante aquellos años, durante esos silencios llenos de tensión, yo me sentí viva, me sentí importante, me sentí alguien, y cuando todo eso desapareció, empecé a echarlo de menos, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. No podía contarle a nadie lo que había pasado, pero tampoco podía olvidarlo. Y entonces, sin darme cuenta, empecé a buscar esa misma sensación fuera de casa, no de forma consciente al principio, solo pequeños impulsos a una camiseta más ajustada que dejaba entrever la curva de mi pecho, un escote que antes no me habría atrevido a llevar, revelando la clavícula. Me maquillaba aunque solo fuera a la tienda de la esquina, añadiendo un toque de sombra dorada en mis párpados. Me quedaba en los bares de Triana más rato del que tocaba. Observando el bullicio, sonreía a desconocidos en la cola del supermercado. Miraba a los ojos más tiempo del necesario. Quería provocar esa chispa, quería sentir, aunque fuera por un momento, que alguien me veía. Después vino lo demás. Las apps, las citas absurdas. Me descargué una de esas aplicaciones para conocer gente con la esperanza de encontrar algo. Ni siquiera sabía lo que buscaba, pero necesitaba algo que se pareciera, aunque fuera un poco, a lo que había sentido aquella noche. Buscaba esa intensidad, esa electricidad en el pecho, esa especie de peligro suave, pero no lo encontraba. Salí con chicos mayores, con chicos de mi edad, incluso con uno más joven. Algunos eran amables, otros más torpes, alguno incluso atento, pero ninguno miraba. Como él, ninguno tenía esa forma de llenarme el aire de algo que me hacía sentir especial, deseada, distinta. Hubo un par de veces en las que acabé besando a alguien solo para comprobar si me temblaban las piernas, pero no era lo mismo, ni de lejos. Y me sentía sucia después, no porque lo hiciera, sino porque lo hacía por su sombra. Estaba allí incluso cuando no estaba, en cada beso insípido. Y cada vez que volvía a casa después de una cita mediocre, me encerraba en mi cuarto, me quitaba el maquillaje, me miraba al espejo y pensaba, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién intento engañar? Estaba buscándole a él en todos los cuerpos ajenos, en todas las conversaciones tontas con extraños, y eso era aún más devastador que lo que había pasado entre nosotros. Me obsesioné con esa energía que solo había sentido con él y cuanto más la buscaba, más me alejaba de mí misma, pero no podía parar. Y mientras tanto, en casa seguíamos fingiendo. Él no me hablaba más de lo necesario. Yo no lo miraba más de lo permitido, pero cada vez que coincidíamos, aunque fuera de pasada en el pasillo, aunque fuera para preguntarme si quería café, todo mi cuerpo reaccionaba como si mi piel aún recordara lo que su voz me hizo sentir, como si su simple presencia bastara para desmontarme por dentro. Un día, sin más, le dije a mi madre que necesitaba despejarme. Me inventé que tenía que ayudar a una amiga con un problema personal en Granada. Hice la maleta y me fui. Al salir me crucé con él en la puerta. No dijimos nada. Solo nos miramos y supe que se había acabado. Durante los días que estuve fuera, intenté entender qué había sido todo aquello. No era amor, o quizás sí, o quizás solo soledad mal gestionada. Lo cierto es que al volver todo seguía igual, menos yo. Tenía miedo de mirarles, de mirarme, y ese miedo era el castigo más grande. No volvimos a hablar, pero el silencio entre nosotros era como una losa. Yo no podía seguir así, no podía seguir respirando con el pecho lleno de mentiras. Why, por eso hoy te lo cuento, no para justificarme
ni para buscar perdón, solo para no hundirme. Si alguna vez has sentido que el deseo puede arrastrarte a lugares oscuros, que la confusión puede ser más fuerte que la razón, sabrás de qué hablo. Esta historia no tiene héroes ni finales bonitos, pero es real y necesitaba contarla para poder seguir adelante. La decisión de contar mi historia, dejarla salir al aire, fue como soltar un nudo que llevaba años apretándome el pecho, pero el alivio era frágil y bajo él seguía latiendo el pulso de la obsesión. Quise creer que al compartirlo, al darle voz, podría exorcizarlo, pero el deseo, ese que se había metido en mí, no se iba tan fácil. Después de volver de Granada, la casa era la misma, los mismos azulejos andaluces, el mismo olor a jazmín en el patio, las mismas rutinas, pero mi mirada había cambiado. Ricardo y yo éramos dos sombras que se evitaban, dos silencios que pesaban más que cualquier palabra. Él era un fantasma presente, y yo, su cómplice muda. Fingíamos para mi madre Elena, que seguía con su vida de panadera, ajena a la tormenta que se cosía bajo su techo. Me dolía engañarla así, pero era un dolor lejano, amortiguado por esa necesidad que había despertado en mí. Me aferraba a la idea de que esa conexión con Ricardo había sido única, un error, aislado, pero mi cuerpo, mi mente, me traicionaban. Cada vez que pasaba por su lado, sentía un escalofrío. Si rozaba su brazo al alcanzar la sal en la mesa, mi piel se erizaba. Era como si mi piel tuviera memoria, como si sus neuronas recordaran la sensación de su tacto, la calidez de su aliento. Era humillante, exasperante, me odiaba por sentirlo, pero no podía evitarlo. Mis escapadas se hicieron más frecuentes. Empecé a inventarme excusas para salir de casa en clases de flamenco, en un estudio perdido, en Triana, aunque nunca aprendí a dar un zapateado decente, voluntariado, en una protectora de animales, tardes de estudio en la biblioteca de la Universidad de Sevilla. En realidad buscaba eso, esa chispa, esa mirada, ese roce que me hiciera sentir viva de nuevo. Una tarde, en una cafetería del barrio de Santa Cruz, un chico me ofreció una cerveza. Javier se llamaba, tenía ojos oscuros y una sonrisa fácil. Era guapo, divertido y, lo que me llamó la atención, su forma de vestir. Llevaba una camisa de lino abierta que dejaba ver un tatuaje tribal en el hombro, pantalones cargo y unas sandalias de cuero. Algo en su descuido premeditado me intrigó. Hablamos durante horas de música, de viajes, de sueños. Él era de Cádiz, un alma libre que vivía de su música callejera. Me sentía atraída, pero no por él en sí. Era la idea de lo diferente, de lo que escapaba a mi rutina. Esa noche, cuando me dejó en la puerta de casa, se inclinó para besarme. Fue un beso dulce, sin prisa. Mis piernas no temblaron. No sentí esa descarga eléctrica, pero me dejé llevar. Él era un sustituto, lo sabía y me sentía sucia por usarlo, pero la necesidad era más fuerte. La urgencia de llenar ese vacío que Ricardo había dejado era abrumadora. Javier me invitó a pasar la tarde siguiente en su casa, una pequeña guardilla con vistas al Guadalquivir. Me puse una falda larga de lino blanco con una abertura lateral que dejaba ver un poco de muslo al caminar, y una blusa sin mangas de seda color coral que se ceñía sutilmente a mi figura. Elegí unas sandalias de tacón bajo de esparto que me hacían sentir un poco más alta, más segura. Cuando él ya me esperaba. El sol se colaba por la ventana, llenando el espacio con una luz dorada. Javier me ofreció un té helado y puso algo de música flamenca suave. Me senté en el suelo sobre unos cojines mientras él afinaba su guitarra. Su concentración era total. Sus dedos bailaban sobre las cuerdas. Me sentí hipnotizada por el ritmo, por el movimiento de sus manos. De repente levantó la vista y me sonrió. Tus ojos brillan cuando escuchas música, ¿sabes? Me dijo. Me sonrojé. Non canadi. Me había dicho algo así. Me sentí expuesta, pero de una forma agradable. La conversación fluyó sin presiones, sin expectativas. Era libre. Pero a medida que la tarde avanzaba, la sombra de Ricardo volvía a aparecer. Cuando Javier me rozó la pierna por accidente, en mi mente
en lugar de registrar su tacto, se fue a aquel primer abrazo en la cocina con Ricardo. Me sentí culpable. Frustrada, no quería esto. No quería que cada interacción con otro hombre fuera una búsqueda fallida de lo que había sentido con él. Esa noche, Javier me besó de nuevo, esta vez con más intensidad. Sus labios eran suaves, sus manos, torpes, pero cariñosas, se posaron en mi cintura. Intenté concentrarme, intenté sentir algo, pero mi cuerpo no respondía. Mi mente seguía aferrada a la imagen de Ricardo, a esa mirada silenciosa que me había desarmado. Me excusé inventando un dolor de cabeza y me fui. Me sentía vacía, más vacía que antes. Los días siguientes fueron un torbellino de citas insatisfactorias. Chicos divers, de aplicaciones, conocidos de amigos, todos amables, algunos incluso atractivos, pero ninguno me hacía sentir esa urgencia, ese vértigo. Empecé a buscar algo más allá del tacto. Pequeñas cosas, detalles, un hombre con un traje impecable en un café, su corbata perfectamente anudada, me hacía pensar en el aroma de Ricardo al volver del trabajo. Unas manos fuertes y grandes, Hawkins como las suyas, me hacían desviar la mirada. Era un fetichismo silencioso, sutil, que me avergonzaba pero al que no podía renunciar. Me encontraba fijándome en cómo un hombre se abrochaba la camisa, en la forma en que su voz cambiaba cuando se concentraba en la curva de su cuello. Eran detalles nimios, pero para mí eran ecos de Ricardo. Una tarde, volviendo de una de esas citas fallidas, me encontré con Ricardo en el portal. Venía de la calle con la camisa un poco desabrochada por el calor y su pelo oscuro revuelto. La luz del atardecer le daba un aire misterioso. Nos miramos. Ese segundo eterno en el que las palabras sobran y el aire se llena de lo no dicho. No hablamos de mi salida, no hablamos de nada, solo ese silencio denso. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi cuerpo, que había permanecido inerte ante otros, se activó al instante. Era como si un interruptor se hubiera encendido. ¿Estás bien, Valeria?, me preguntó al fin. Su voz grave, un poco ronca, me sonó a música. Sí, solo un poco cansada. Balbuceé intentando desviar la mirada, pero era inútil. Mis ojos estaban pegados a los suyos, a esa profundidad que me absorbía. Anjan. Bueno, la cena está casi lista. Tu madre ha hecho tortilla de patatas, dijo, su voz volviendo a su tono habitual, como si nada hubiera pasado. Pero para mí sí había pasado. Cada célula de mi cuerpo le gritaba que no se fuera, que se quedara, que volviéramos a ese momento de hace semana. Subimos en silencio en la cena. Fue incómoda. Mi madre Elena parloteaba sobre sus clientas en la panadería, de las nuevas recetas de magdalenas. Ricardo asentía con la mirada perdida, y yo apenas probé bocado, con el estómago encogido. Su presencia en cada rincón del comedor, a pesar de que apenas nos mirábamos. Era una tortura deliciosa. Esa noche me puse un camisón de seda fino y resbaladizo que apenas cubría. No era para él, no directamente, era para mí, para sentirme, para recordar la sensación de la tela acariciando mi piel, para evocar la fantasía de su tacto. Me tumbé en la cama, la luz de la luna filtrándose por la ventana. No podía dormir. Mi mente era un torbellino de recuerdos y deseos. Me levanté sigilosa y me asomé al pasillo. La puerta de Ricardo estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz. Un impulso irrefrenable me empujó. Me acerqué con pasos suaves, el corazón desbocado. La puerta se abrió un poco más. Él estaba sentado en la cama, leyendo un libro, con unas gafas de lectura en la punta de la nariz. Llevaba una camiseta vieja de algodón y unos pantalones de pijama. Al escucharme, levantó la vista. Sus ojos, ya sin las gafas, me miraron con una intensidad que me cortó el aliento. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo me miró y en esa mirada lo supe. Lo sentía también, la misma tensión, la misma atracción silenciosa. Era como un imán imposible de resistir. Me quedé allí parada en el umbral, la brisa de la noche colándose por la ventana del pasillo, el sonido lejano de un taxi. Segundo 2-3. La atmósfera se cargó. ¿Qué iba a pasar? ¿Volveríamos a caer? La puerta entreabierta de su habitación era una invitación silenciosa.
un abismo tentador. Mi corazón martilleaba en mis oídos mientras el aire se llenaba de esa tensión familiar casi palpable. Ricardo me miraba, y en sus ojos, bajo la tenue luz que escapaba de su lámpara de lectura, vi el reflejo de mi propia confusión, de mi propio anhelo. Era un baile de sombras donde cada movimiento no dicho hablaba volúmenes. No entré, no me atrevían no en ese momento, pero la invitación había sido tácita y mi cuerpo la había registrado. Me di la vuelta, con el pecho apretado, y regresé a mi habitación. Me metí en la cama. El camisón de seda se sentía como una segunda piel, y cada fibra de mi ser vibraba. Esa noche, el sueño fue un lujo inalcanzable. Me retorcí entre las sábanas, las imágenes de sus ojos, de su silueta en la cocina, de aquel abrazo furtivo en el jardín. Se repetían una y otra vez en mi mente. La búsqueda de la chispa, el roce, en la mirada fuera de casa, había sido un fracaso. La verdadera electricidad, la que me desarmaba, residía bajo el mismo techo. Los días siguientes fueron una tortura. Ricardo y yo éramos dos actores en una obra silenciosa, actuando para un público invisible. Mi madre, Elena, ella seguía en su burbuja, con sus charlas de panadería y sus preocupaciones cotidianas. Y nosotros, cada uno en su papel, disimulando, fingiendo una normalidad que se desmoronaba por dentro. Había momentos en los que nuestras manos se rozaban al pasar un plato, o nuestras miradas se encontraban por un microsegundo. Esos pequeños instantes eran como descargas eléctricas que me hacían temblar. El silencio entre nosotros era un tercer personaje, pesado, omnipresente. Empecé a obsesionarme con su ropa. Ricardo siempre había sido un hombre pulcro, con sus camisas bien planchadas y el olor a colonia que me recordaba a la madera de sándalo. Ahora, cada vez que tendía su ropa o la veía recién lavada, me detenía. Me gustaba el olor a limpio mezclado con un eco de su aroma. A veces, si mi madre estaba distraída, tomaba una de sus camisas, las de tela más suave, y la acariciaba. La tela bajo mis dedos era un sustituto, una forma de sentirlo sin tocarlo. Era extraño, lo sé, un fetichismo silencioso y un poco vergonzante, pero me calmaba, me conectaba con él de una manera sutil. Una tarde, Elena se fue a una convención de panaderos en Córdoba. La casa quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac del reloj de cuco del salón. Ricardo y yo nos quedamos solos. La tensión era insoportable. Él estaba en el salón leyendo el periódico. Yo, en mi cuarto, intentando estudiar, pero las palabras se difuminaban en la página. Me puse uno de mis vestidos favoritos, uno de tirantes finos de seda, color vino tinto, que se deslizaba sobre mi piel como una caricia. Era simple, pero elegante, y acentuaba la curva de mis caderas y el contorno de mi pecho, sin ser explícito. Lo combiné con unas bailarinas de terciopelo negro que me hacían sentir ligera y silenciosa al caminar. Salí al salón fingiendo buscar algo en la estantería. Él levantó la vista. Sus ojos, antes ocupados en las noticias, se clavaron en mí. La mirada no fue larga, pero fue intensa, llena de ese deseo que yo reconocía también. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en el sofá opuesto al suyo, intentando mantener la calma, pero mis manos temblaban ligeramente. El silencio se alargó. Podía sentir su presencia, casi como si el aire vibrara a su alrededor. ¿Todo bien?, Valeria preguntó al fin, su voz baja, casi un susurro. Sí, solo que no consigo concentrarme, respondí sin mirarle, concentrándome en mis manos entrelazadas. En mí. Él dejó el periódico a un lado. El crujido del papel pareció amplificarse en el silencio. Se levantó y se acercó lentamente. Cada paso era una eternidad. Mi respiración se aceleró. Se sentó en el brazo del sofá, cerca de mí. Podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia. Ahora, más intenso, me envolvió. Mis sentidos se agudizaron. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, el zumbido de la nevera en la cocina. «Estás preciosa», dijo, su voz aún más baja, apenas audible. Sus ojos no me abandonaban. Un escalofrío me recorrió la espalda. Las palabras eran simples, pero el tono, la forma en que las dijo,
lo cambiaba todo. Me sentí arder. Intenté responder, pero mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. Él levantó una mano lentamente y rozó mi mejilla con la punta de sus dedos. Fue un toque suave, apenas perceptible, pero me hizo cerrar los ojos. Era como si mi piel recordara, deseara más. No deberíamos, susurré, la voz temblorosa, casi pero al mismo tiempo, una parte de mí, esa parte adicta a lo delicioso, gritaba que sí, que se quedara. Él no se. Su pulgar rozó mi labio inferior. Un toque aún más íntimo. Mi respiración se volvió errática. Me incliné ligeramente hacia él sin pensarlo, como si fuera un movimiento inevitable. Sus ojos oscuros y profundos me miraban con una mezcla de deseo y conflicto. Era el mismo juego de siempre, la misma danza de lo prohibido, pero esta vez estábamos más cerca del borde. De repente, un ruido, el timbre de la puerta. Nos separamos de golpe, como si hubiéramos recibido una descarga eléctrica. Mi corazón seguía desbocado. Ricardo se levantó rápidamente, recompuso su postura. Yo me llevé una mano al pecho, intentando calmar mi respiración. Era María, la vecina de enfrente, que venía a pedir sal. Su aparición fue un jarro de agua fría, un recordatorio brutal de la realidad. Cuando María se fue, el ambiente ya no era el mismo. La magia, el peligroso encanto de ese momento, se había roto. Ricardo se sentó de nuevo, volviendo a su periódico, aunque sus manos temblaban ligeramente. Yo me levanté, mis piernas aún inestables, y me fui a mi habitación. La frustración me invadió, no por lo que no había pasado, sino por la interrupción, por la constante lucha entre lo que sentía y lo que debía ser. Esa noche me sentí más sola que nunca. Ricardo estaba en la casa, sí, pero su presencia era ahora una tortura. La intimidad que habíamos compartido, aunque fugaz y silenciosa, había dejado una huella imborrable. Me vestí con mi lencería más atrevida, un conjunto de encaje negro con transparencias que apenas cubría lo necesario. Me miré en el espejo, sintiendo una mezcla extraña de poder y vulnerabilidad. No era para él, era para mí, para sentirme viva en mi propia piel, para reclamar ese deseo que había despertado. Me acosté, sintiendo el encaje en mi piel, y la imagen de sus ojos en la semioscuridad se grabó en mi mente. Los días pasaron lentos, pesados. La ausencia de Elena se hizo más larga de lo esperado. Se había quedado en Córdoba unos días más por temas de la convención, y nosotros, en casa, seguíamos en ese estado de suspensión. Ricardo y yo seguíamos evitándonos por la tensión. Era una cuerda estirada que amenazaba con romperse en cualquier momento. Una mañana lo encontré en la cocina preparando café. Llevaba una camiseta de tirantes que dejaba al descubierto sus brazos fuertes y ligeramente velludos. Me sentí atraída por la textura de su piel craniopagus parasítica, por la forma en que los músculos se tensaban al levantar la cafetera. Era un detalle insignificante, pero me obsesionó. Él me ofreció una taza. Nuestros dedos se rozaron al tomarla. Fue un toque eléctrico. ¿Has dormido bien, Valeria?, me preguntó. Su voz suave. Negué con la cabeza, sin palabras. Él me miró, y, en esa mirada, vi la misma falta de sueño, la misma tormenta interna. Se acercó, puso la taza en la encimera y me tomó las manos. Sus pulgares acariciaron mis nudillos. Fue un gesto simple, pero cargado de una intimidad abrumadora. Mis piernas se debilitaron. Mi cuerpo, traicionero, respondía a cada estímulo. Valeria susurró, su voz apenas audible. Esto no puede seguir así. Mi corazón se encogió. Anne se había acabado. Iba a poner fin a este juego antes de que hubiera siquiera empezado. De verdad, no quería que terminara. Quería más. Quería esa electricidad, ese peligro, esa atención. Él me soltó las manos y se apartó, la mirada llena de conflicto. Tu madre no merece esto, dijo. Y en sus palabras había una verdad dolorosa. Pero yo ya estaba demasiado enganchada al precipicio, a la idea de lo prohibido. No pude decir nada. Él se dio la vuelta, se sirvió otro café, y el momento se disolvió en el aire, dejándome sola, temblorosa, con el eco de sus palabras y la memoria de su tacto grabada en mi piel.
¿Sería este el final de nuestro baile de sombras? ¿O solo un nuevo comienzo? El deseo no se apaga tan fácilmente. Y yo, Valeria, lo sabía mejor que nadie. Las palabras de Ricardo, esto no puede seguir así, resonaron en mi cabeza como una campana de advertencia. Pero, para mí, Valeria, solo fueron el combustible que avivó la llama de mi obsesión. Era un dulce veneno, esa prohibición. Cuanto más se alejaba, más lo deseaba. La espera se convirtió en un tormento delicioso. Cada día, una prueba de mi resistencia. Mi madre, Elena, regresó de Córdoba, llena de anécdotas sobre los congresos de panaderos y las innovaciones en la masa madre. Su alegría era un contraste brutal con el silencio denso que se había instalado entre Ricardo y yo. Intentaba comportarme con normalidad, preguntar por su viaje, reírme de sus chistes, pero cada palabra era una máscara, cada sonrisa una mentira. La culpa, esa compañera constante, me mordía, pero el deseo era un monstruo más grande, más hambriento. Ricardo, por su parte, se volvió más distante que nunca. Su presencia en la casa era casi fantasmal. Se encerraba en su estudio o se iba a pasear por el parque de María Luisa, evitando todo contacto visual. Pero yo lo sentía en el aire, en el eco de sus pasos, en el leve aroma a su colonia que quedaba en el pasillo. Empecé a fijarme en pequeños detalles, a convertirlos en mis propios fetiches silenciosos. Me gustaba el sonido de sus llaves al llegar a casa, el crujido de su sillón favorito al sentarse. Me obsesionaba la forma en que sus manos fuertes sostenían una taza de café, o como el cuello de su camisa se arrugaba ligeramente al mover la cabeza. Eran pequeños retazos de él, fragmentos que me permitían sentirlo cerca sin que él lo supiera. Una tarde de verano, el calor sevillano era asfixiante. Mi madre sugirió que Ricardo y yo fuéramos a comprar unos azulejos nuevos para el baño cerca del barrio de Triana. Valeria tiene buen gusto, dijo ella, sin sospechar la ironía de sus palabras. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez en semanas que estaríamos solos fuera de la casa, sin la vigilancia invisible de Elena. Me vestí con una sencillez calculada, un vestido ligero de algodón blanco que llegaba hasta las rodillas y dejaba los hombros al descubierto. Era fresco y inocente, pero la tela se pegaba sutilmente a mi piel con el sudor, revelando las curvas de mi cuerpo de una manera discreta. Elegí unas sandalias planas, cómodas para caminar, de cuero marrón, que dejaban mis pies al descubierto, con las uñas pintadas de un rojo vibrante. Sabía que Ricardo, como muchos hombres, se fijaba en los pies, en los tobillos. Era un pequeño juego, una provocación sutil que me excitaba en secreto. En el coche, el silencio era casi palpable. El aire acondicionado apenas conseguía mitigar el bochorno. Ricardo conducía, sus manos firmes en el volante. Yo miraba por la ventana. El paisaje urbano de Sevilla pasaba a toda velocidad, pero mi mente estaba en otra parte. En él podía sentir su presencia a mi lado, la calidez que emanaba de su cuerpo. Quería estirar la mano y rozar su brazo, pero me contuve. Llegamos a la tienda de azulejos, un lugar enorme, lleno de brillo y color. Nos perdimos entre los pasillos, examinando los diferentes diseños. Él hablaba de la resistencia de los materiales, de los tonos que mejor combinarían con el resto de la casa. Yo asentía, pero mi atención estaba en él, en sus gestos, en la forma en que su voz se modulaba al explicar algo. En un momento dado, mientras él se agachaba para examinar una muestra en el suelo, su camiseta de lino se tensó, marcando la espalda, los hombros. Mi mirada se detuvo ahí, en la línea de su columna vertebral, en el ligero sudor que se acumulaba en su nuca. Me sentía atraída, no de una forma explícitamente erótica, sino de una forma que evocaba una vulnerabilidad inesperada. Queer A. Tocar esa piel. ¿Qué te parece me preguntó, levantándose con un azulejo en la mano. Nuestros ojos se encontraron. La cercanía en el pasillo estrecho de la tienda, el calor que nos rodeaba, todo conspiró para intensificar el momento. La chispa, esa que tanto buscaba, estaba allí, en su mirada. Es bonito, dije, mi voz apenas un susurro. Él sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que hizo que mi corazón se acelerara. Ese brillo en sus ojos,
Esa complicidad silenciosa era lo que me tenía atrapada. Después de elegir los azulejos, él sugirió tomar un café en una terraza cercana. Acepté. Nos sentamos en una mesa pequeña, bajo un toldo, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles. El murmullo de la gente a nuestro alrededor era un telón de fondo. Él hablaba del trabajo, de las reformas que tenía pendientes. Yo lo escuchaba, absorta. Mi mirada se posaba en sus manos, en la forma en que sostenía la taza, en los dedos largos y fuertes. Me imaginaba esas manos tocándome, acariciándome. Era un pensamiento atrevido, prohibido, y me sentí sonrojar. Él debió notarlo. ¿Estás bien, Valeria? ¿Estás un poco pálida?, me preguntó, su voz suave, preocupada. Sí, es el calor, mentí, intentando normalizar mi respiración. Él me miró por un momento, sus ojos escrutándome, como si intentara leer mis pensamientos. Luego, sin decir nada, estiró una mano y rozó mi muñeca. Fue un toque breve a Pinas and Rose, pero la electricidad que sentí fue inmensa. Mi piel se erizó. Era el tipo de toque que, aunque inocente para un observador externo, para mí estaba cargado de significado. Era una confirmación, un recordatorio de lo que éramos, de lo que habíamos sido. Anne no dijo nada más, solo mantuvo su mano cerca, como si quisiera tocarme de nuevo, pero la proximidad era suficiente. La tensión en el aire era casi insoportable. Quería que me tocara más, que no se detuviera. Quería que se desvelara, que se atreviera, pero él no lo hizo. La racionalidad, el peso de lo incorrecto, lo frenaba. Cuando regresamos a casa, mi madre nos recibió con su alegría habitual. ¿Habéis encontrado lo que buscabais?, sin notar la extraña energía que nos rodeaba. Ricardo asintió con una sonrisa forzada. Yo solo balbuceé un sí y me fui directamente a mi habitación. Me sentía frustrada, pero a la vez extrañamente satisfecha. Ese roce y esa mirada eran migajas, sí, pero para mí eran unfesting. La adicción a lo delicioso se hacía más fuerte con cada pequeña dosis. Me quité el vestido y las sandalias, sintiendo la tela pegada a mi piel por el sudor y la tensión. Me miré en el espejo. A mis mejillas aún estaban sonrojadas. Brillantes anoche. El sueño volvió a eludirme. Pensaba en sus manos, en sus tobillos, expuestos por las sandalias, en el roce de su muñeca. No fantasías explícitas, sino más bien escenas, momentos imaginarios donde la tensión se liberaba. Me imaginaba su mano en mi espalda, sus dedos acariciando la tela de mi vestido, bajando lentamente. Me imaginaba el peso de su cuerpo cerca del mío, el calor. Eran pensamientos que me avergonzaban y me excitaban al mismo tiempo. Era un juego peligroso en mi propia mente. Al día siguiente, Ricardo estaba especialmente callado. Mi madre lo notó. ¿Estás bien, cariño?, le dijo. Anel asintió, inventando una excusa sobre el trabajo. Yo lo miraba, preguntándome si estaría pensando en lo mismo que yo, en esos momentos de la tarde anterior, en ese roce prohibido. La sensación de que todo estaba a punto de desbordarse me acompañaba a cada momento. Sabía que no podía seguir así. A la adicción, a esa tensión, a ese juego de miradas y roces, me estaba consumiendo. Pero la idea de que terminara, de que esa conexión con él desapareciera por completo, era aún más aterradora. Estaba atrapada entre el deseo y la culpa, en un limbo de lo no dicho, de lo no eco. ¿Hasta cuándo podría soportarlo? ¿Hasta cuándo podríamos soportarlo? La respuesta, lo sabía, estaba a punto de revelarse de la manera más dolorosa. Las palabras de Ricardo, esto no puede seguir así, se habían clavado en mí como espinas. Él creía que había puesto un freno, que la racionalidad ganaría la batalla al deseo. Pero, para mí, fue una rendición, una señal de que la cuerda, tensa hasta el límite, estaba a punto de romperse. La dulce espera se había transformado en un agónico compás de un reloj que avanzaba inexorablemente hacia un final incierto. Mi madre, Elena, seguía en su mundo. Preparaba churros para el desayuno, regaba los geranios, hablaba con las vecinas en el patio. Su rutina era un bálsamo para ella, pero para mí, Valeria,
Era un recordatorio constante de la mentira en la que vivíamos. Cada risa suya era un pinchazo, cada abrazo, una traición a su confianza. La culpa se había vuelto una sombra pegajosa, pero, extrañamente, la hacía aún más excitante, más peligrosa. Ricardo, por su parte, se había trincherado en una frialdad casi insoportable. Hablaba lo justo, me evitaba la mirada, se había envuelto en un manto de distancia que dolía, pero la adicta a lo delicioso veía a través de él. Veía el temblor en sus manos cuando le servía el café, el segundo extra que sus ojos se quedaban fijos en mi escote al pasar, la forma en que su respiración se alteraba si me sentaba demasiado cerca en el sofá. Eran señales, pequeñas fisuras en su armadura, y yo las buscaba, las ansiaba. Mis fetichismos silenciosos se volvieron más. Me gustaba el roce de sus hombros anchos cuando pasaba por mi lado, la textura de su barba de 3 días. Me fascinaba el siseo del agua cuando él se duchaba, la imaginación volando a lo que estaría haciendo tras la cortina. Era un privado, un infierno autoimpuesto del que no quería escapar. Una noche, la casa estaba sumida en un silencio profundo. Mi madre había salido con unas amigas a una caseta de la Feria de Abril, que estaba en pleno apogeo en Sevilla. Elson, lejano de la música y el jolgorio, llegaba amortiguado. Ricardo y yo estábamos solos de nuevo. Me había puesto uno de mis camisons más vaporosos, de seda color marfil, con tirantes finos y una espalda semidescubierta. La tela era tan ligera que se sentía como una caricia en mi piel, y la brisa que entraba por la ventana la hacía bailar. Me había sentado en el sofá del salón, leyendo un libro, pero mis ojos no se movían de la página. Esperaba. Él apareció en el umbral del salón. No dijo nada, solo se quedó allí, observándome. Sus ojos, en la semioscuridad, brillaban con una intensidad que me cortó el aliento. El aire se cargó, pesado, electrizante, el camisón ligero se sentía aún más revelador bajo su mirada. Mis pies descalzos se movían inquietos bajo la tela. La piel de mis brazos se erizó. No deberías estar aquí abajo tan tarde, Valeria, dijo finalmente, su voz grave, un poco ronca, como si le costara hablar. No puedo dormir, respondí, mi voz apenas un susurro. Él se acercó lentamente, cada paso un golpe en mi pecho. Se sentó a mi lado en el sofá, dejando apenas unos centímetros de distancia entre nosotros. Podía sentir el calor de su cuerpo, el leve aroma a su colonia y a algo más, algo masculino y prohibido. Mis sentidos se agudizaron. Oía el latido de mi propio corazón, acelerado, desbocado. Esto es un error, susurró, su voz cargada de una contradicción que me quemaba. Pero su mano, de repente, se posó en mi pierna, justo encima de la seda fina del camisón. Fue un toque suave, casi imperceptible, pero la electricidad que recorrió mi cuerpo fue inmensa. Mi piel reaccionó al instante y sentí un escalofrío que me hizo estremecer. Cerré los ojos, sintiendo el calor de su mano a través de la tela. Era lo que había anhelado, lo que había buscado en cada mirada, en cada rose. Su pulgar comenzó a acariciar lentamente la tela, subiendo y bajando, una caricia hipnótica que me dejaba sin aliento. Mi respiración se volvió errática. No, susurré de nuevo, pero mi voz era débil, una súplica que sonaba más aún sí. Él se inclinó, su aliento cálido en mi cuello. Valeria, dijo, su voz ronca, cargada de una emoción que no podía descifrar. Mi cuerpo temblaba, quería que me besara, que me tocara más, quería que se olvidara de las prohibiciones, de las consecuencias. Quería que ese momento durara para siempre. De repente, un ruido, el chirrido de la puerta de entrada. Mi madre. Nos separamos de golpe, como si una descarga eléctrica nos hubiera repelido. Ricardo se levantó de un salto, el rostro pálido. Yo me senté, intentando recomponerme, mi corazón martillando como un tambor. El terror me invadió. ¿Nos había visto? ¿Había escuchado algo? Mi madre entró al salón con una sonrisa en la cara, los pendientes de flamenca brillando bajo la luz. Valeria, Ricardo, qué sorpresa, no estáis en la cama. La feria ha estado genial. ¿Qué ambiente?, dijo, sin notar la atmósfera helada que se había instalado entre nosotros. ¿La había notado ella? Su mirada, tan perspicaz, se detuvo en nuestros rostros, en mi camisón un poco arrugado, en la mano de Ricardo,
que aún temblaba ligeramente. El silencio se hizo espeso. Mi madre dejó de hablar. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos, antes alegres, se llenaron de una sospecha creciente. Miró a Ricardo, luego a mí, luego de nuevo a Ricardo. La verdad, la cruda verdad, se reflejó en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Su voz, antes melódica, ahora rota, llena de una incredulidad dolorosa. Ricardo y yo nos quedamos mudos, congelados. No había escapatoria, no había mentira posible. La caída, la que tanto había temido y a la vez anhelado, estaba sucediendo. Los geranios del patio parecían marchitarse. La música de la feria lejana se volvió un lamento. Mi madre nos miró a cada uno, el dolor transformándose en rabia, en una herida abierta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de pena, sino de traición. No, no puedo creerlo, susurró, su voz apenas audible, como si las palabras le quemaran la garganta. Su mirada se posó en mí y en mi camisón. Rabrocenisnero que dexosed, sagnowit nalbeum momo que fodrakir, soinaet narut pesi, esodir mukoyod na kotsu, sadib sartsonoy serapale, podrakir rajera pusi, aneler damim no ayibes neovib. Adices en el misanuono y sefmokanu, ablucanu seise son necoglao nartzara, soñao belli, soñaet niebonget, aire labomashtem, atikish, neivezed, osapemecolet neuketekara. La nifletzao himno que te de soy si le dola. Aquí da sim. Otnemo me se de dore pari livedan with nemel miso. Am la le do sei por nuet ne discano foi ruco me colise son.